Bueno, empezamos con esto del sinhogarismo hoy, rostros y propuestas. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Yo creo que lo primero que nos puede ayudar a, pues, ¿no? Pues a recoger rostros y propuestas es qué pensamos, quiénes son las personas sin hogar, ¿no? Ese imaginario colectivo que tenemos o qué pensamos que son las personas sin hogar, ¿no? Entonces, que podamos cerrar un momentito los ojos y pensar en esas personas sin hogar que nos cruzamos, en esas personas sin hogar con las que trabajamos cada día y que esa cara, que ese rostro se nos quede en este rato también de charla, ¿no? Que hagamos, no sé si hay aquí alguna persona que esté en un centro, creo que no, ¿no? No hay nadie que esté ahora mismo, que sea participante, no, no. No. Bueno, pues vamos a traerles aquí también esta tarde, ¿no? Que estén entre nosotros de alguna manera y que a lo mejor en un futuro incluso pues podamos compartir espacios, ¿no? Yo creo que también el reto es que esto lo podamos ir haciendo de todos y de todas y que un día pues estemos aquí sentados Todos técnicos, juntos. voluntarios y participantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son las personas sin hogar? ¿No? Algo que parece muy obvio, ¿no? ¿Qué pensamos de ellas? Cuando hablamos de personas sin hogar, ¿qué es lo primero que podemos pensar? ¿No? Pues siempre hay ¿no? Una mochila, siempre hay un imaginario ahí un poco sobre quiénes son, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con imágenes un poco clichés, ¿no? Que son las personas, bueno, pues personas que están durmiendo literalmente en la calle, con colchones tirados, ¿no? Con el carrito, ¿no? Lo típico del carrito que siempre va a todas partes. Personas solas, ¿no? Muchas veces, pocas veces imaginamos a personas sin hogar en grupo, ¿no? Siempre imaginamos una persona sola o ejerciendo la mendicidad, ¿no? Bueno, pues, y muchas veces hombres, ¿no? Pocas veces mujeres. Bueno, algo que parece muy obvio, ¿no? Cuando hablamos de personas sin hogar, que no se nos olvide que hablamos de ante todo personas, ¿no? Con todo lo que eso significa. El sin hogar lo ponemos después y muchas veces es una coletilla que nos hace alejarnos también de la propia vida de las personas, ¿no? Pero ante todo personas. Y más desde Cáritas, ¿no? Trabajamos con personas en su totalidad como seres humanos únicos. Hay cosas que parecen obvias, ¿no? Pero que no está mal recordar. No nos queremos fijar solo en las carencias. Muchas veces, cuando hablamos de personas sin hogar, no nos damos cuenta de que son personas con muchas cosas, ¿no? El sin hogar es una etiqueta muy pesada, el sin hogar es algo que lastra mucho, y no nos queremos fijar solo en las carencias. No significa que no estén, ¿no? De hogar, de dinero, de salud, de redes personales, pero no es lo único que les define, ¿no? No queremos tampoco hablar de características individuales. Cuando hablamos de personas sin hogar muchas veces hacemos atribuciones pues a estados pues seguramente de salud mental, a que ejerce la mendicidad, a que son personas con dificultades o con una desestructuración familiar. Si os fijáis, bueno, pues ponemos el solo porque es verdad que aunque estén presentes no es lo único que los define y a veces, muchas veces caemos en la trampa de hablar, ¿no? Pues de su situación de toxicomanía o de dependencia, de la soledad, de la enfermedad mental, pero no es lo único. Queremos hablar del sinhogarismo como un fenómeno de exclusión social, como algo estructural, no como algo deseado ni como algo individual cuya responsabilidad es compartida. Eso no se nos puede olvidar. Cuando hablamos de personas sin hogar vemos una persona, pero detrás hay todo un proceso de exclusión en el que tenemos algo que decir también nosotros y nosotras, ¿no? O sea que la persona llega a esa situación evidentemente por gran parte de decisiones que ha tomado, de situaciones también que ha tenido en su propia vida, pero sobre todo por una exclusión residencial, por no poder acceder a un hogar, y ahí tiene mucho que ver con un sistema en el que todos y todas participamos, ¿no? Como sociedad, sin que esto sirva para desresponsabilizar tampoco a nadie. Pero es un sistema estructural. Intentamos no dar características individuales, aunque es muy fácil y muchas veces entramos en ello, ¿no? Pero vamos a intentar salirnos un poco precisamente de esas definiciones que tienen que ver con situaciones temporales, ¿no? Y también, bueno, pues hablamos precisamente de que hay tantas situaciones de exclusión como personas, ¿no? Intentamos no entrar tanto en perfiles, ¿no? Sino que cada situación de exclusión es un mundo, cada persona lleva detrás, ¿no? Todo un bagaje, lleva toda una serie de experiencias vitales que aunque haya bueno, pues determinadas cosas que puedan ser comunes, cada persona y cada rostro es una situación de exclusión diferente, ¿no? No se trata de pobreza, sino que estamos hablando de no poder acceder a un hogar.
eso es lo que les une como personas, más allá de situaciones también pues de dificultad de salud, de dificultad también de acceso a un empleo, ¿no? Pero si hay algo que tienen en común las personas sin hogar es que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. Y eso no se nos puede olvidar también, ¿no? Porque a veces entramos un poco en la vorágine de los perfiles, a veces los medios de comunicación también nos preguntan o nos bombardean y quieren saber, y lógicamente también para la prensa, ¿no? Y para los medios el saber si son de una manera o de otra pues es importante, pero yo creo que también por un tema de dignidad, ¿no? Vamos a intentar salir de definiciones individuales del sinhogarismo. Y lo que venimos diciendo, algo muy obvio desde hace muchos años, es que vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo, ¿no? Probablemente lo habréis oído, creo que fue en la campaña de 2008 cuando se planteó por primera vez, pero no nos cansaremos de repetirlo porque es un poco también nuestra apuesta continua, ¿no? Un hogar no es solo la vivienda, un hogar es mucho más, es el espacio físico, como podéis ver ahí, ¿no? Una casa, pero también es cómo puedo vivir yo mi integralidad, ¿no? A un espacio físico tengo que sumarle mi propio ser, tengo que sumarle el ejercicio de derechos, si es posible o no, ejercer mis derechos básicos, el acceso a la salud, el acceso a la protección social, ¿no? Mis relaciones, mis vínculos, y poder también tener un sentido vital, ¿no? Que no quede perdido pues en la nada, ¿no? Entonces, ese poder vivirme como ser integral en un espacio físico es lo que va a dar un poco la condición de hogar, ¿no? Y un hábitat que a veces cada vez no le damos importancia, pero también el entorno es importante, no solo la vivienda, ¿no? Sino que sea una vivienda, bueno, pues en condiciones y sobre todo pues con acceso también a otros recursos, con acceso a la educación, a la cultura, que no sea una vivienda aislada en un lugar en el que no tengo posibilidad de integrarme en un entorno comunitario, ¿no? Entonces el hábitat también es muy importante. ¿Qué entendemos por personas sin hogar? Nosotros, como Cáritas, hace tiempo que nos sumamos un poco a la definición que hace FEANSA, que es la Federación de Entidades que trabajan con personas sin hogar a nivel europeo, en el que ponen de manifiesto precisamente esto que os decía antes, ¿no? Personas sin hogar son aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado. Y ponemos eso en negrita porque es quizá lo que más puede unificar esas situaciones, ¿no? Adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas y otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma. Entonces, de nuevo, ponemos el foco en inacceso a una vivienda, ¿no? Y muchas veces nos habréis oído hablar o escucharéis el término de personas en situación de sin hogar, que parece, ¿no?, una frase muy larga para hablar de las personas sin hogar, pero sí que es importante también que en el lenguaje pues vayamos incorporando lo situacional, lo que es temporal, ¿no? Algo, cuando hablas de una situación es algo que puedes abordar o que puedes superar, ¿no? Es algo menos estigmatizante. Cuando hablamos de personas en situación de sin hogar reflejamos la transitoriedad, precisamente la temporalidad de dicha realidad, ¿no? Y en este afán un poco de hablar también de que quede reflejada las situaciones de sin hogar, en su forma más amplia, pues nos referimos a una categoría que hay de exclusión residencial que también nos transmite FEANSA, que es esta Federación de Entidades Nacionales Europeas, ¿no?, que trabajan con personas sin hogar. Desde hace varios años se habla del sinhogarismo en un sentido amplio. Nosotros trabajamos seguramente, tenemos más presentes a las personas que están en la calle, o personas que están en un centro de acogida, personas que están en un dispositivo de un centro de día, ¿no? Pero sí que es verdad que la exclusión residencial y el sinhogarismo es una realidad amplia que recoge distintas categorías, ¿no? Entonces nosotros hemos querido reflejar también las 4 categorías ETOS que están reconocidas por FEANSA. Sin techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada, ¿no? Ahí tenéis un poco al lado lo que cada una de ellas recoge, pero sobre todo sin techo y sin vivienda tendría que ver, bueno, pues con aquellas personas con las que trabajamos más cotidianamente, ¿no? Las que están tanto en la calle como en un centro de acogida o en un piso supervisado. Bueno, ahí tenéis todas las categorías. Y serían las categorías de mayor exclusión residencial, pero no podemos obviar tampoco las situaciones de vivienda insegura y de vivienda inadecuada, ¿no? Pues ejemplos como a chabolas, vivienda en... Bueno, esta mañana comentábamos una persona que vive aquí en Valladolid en una cueva. Bueno, pues hay realidades de exclusión social grave, ¿no?, de exclusión residencial, que aunque tengas un espacio, ¿no?, como pueda ser una casa o incluso una cueva o un techo en algún lugar, un barracón, no estamos hablando de tener un hogar, ¿no? Estamos hablando de tener un espacio, ¿no? Y un espacio, como hemos visto antes, no es un hogar. Tenemos que hacer todo lo posible por ir sumando componentes a lo que hemos visto antes, ¿no?, a que esa vivienda pueda realmente ser un lugar donde desarrollar mi ser, ¿no?, mi ser humano.
Entonces es importante también que la vivienda insegura y la vivienda inadecuada las vayamos considerando situaciones de sin hogar. Evidentemente no, a lo mejor con la misma gravedad, ¿no?, que una persona que está en la calle. Pero son situaciones de exclusión residencial y además cada vez más reconocidas a nivel europeo también, ¿no? Por eso no todas las personas, como pues ponemos ahí, no todas las personas sin hogar viven en la calle. Eso es uno de los también estereotipos que a veces están, ¿no?, que parece que los tenemos que ver y reconocer. Pues muchas veces nos pasan inadvertidas. Hay personas en pensiones, en pisos, hay personas que están con amenaza de desahucio o que han sido desahuciadas y no sabemos que son personas sin hogar, pero son personas sin hogar, ¿no?, también en un sentido amplio, con esa mirada amplia que os proponía antes. Si tenéis queréis parar o que tenéis alguna pregunta o lo que sea, me decís, ¿eh? Yo quería saber por qué es más el número de hombres que mujeres sin hogar. Bueno, es más visible. La realidad es que es un mundo todavía desconocido. Las mujeres en la calle muchas veces tienen una red de apoyo y están más protegidas por el propio entorno, ¿no? Cuando una mujer se queda en situación de calle, muchas veces es más fácil que una vecina, un familiar, ¿no?, desde esa protección, desde esa vulnerabilidad que parece que es mayor, la de las mujeres, sea recuperada, ¿no?, o sea acompañada a otra vivienda, ¿no?, y se ponen en marcha otros mecanismos diferentes. También las mujeres, creo, y eso ya es también un poco más interpretación, no es tanto por datos, que hay una forma también de afrontar las situaciones emocionales diferente, ¿eh? No significa que no haya mujeres sin hogar, sino que son menos visibles y tienden más a poder poner en marcha determinados recursos en que los hombres no sabemos o no hemos aprendido también a poner en marcha. De todas formas, sigue siendo algo, como pasa en la vida misma, que es un terreno más desconocido. Precisamente se habla casi siempre de un 80% de hombres frente a un 20% de mujeres. Pero la exclusión residencial al final no entiende de géneros, lo que pasa es que es una realidad, ¿no? Y tenemos que preguntarnos dónde están, tenemos que pensar qué se mueve ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene mucho que ver con cómo el propio entorno sostiene esas situaciones de sinhogarismo de las mujeres, que a veces quedan con niños también, ¿no? Las tutelas de los niños muchas veces cuando hay una separación, o el cuidado, todo el dinero que vaya a lo mejor destinado al cuidado de los niños a veces queda en manos de las madres, ¿no? Y luego también hay una serie de mecanismos ya individuales que hace que se recurra a determinadas personas o no para salir adelante. De todas formas es una cuenta pendiente, ¿eh?, el tema de poder abordar mejor la cuestión del sinhogarismo femenino, porque aparte en la calle también están mucho más desprotegidas, se sufren muchas más agresiones, con lo cual se ponen en marcha también mecanismos de protección de otra manera. Bueno, cuando decimos que una persona puede acabar sin hogar, porque una persona puede verse en la calle o porque una persona puede quedarse en situación de sin hogar, ¿no? Pues como veíamos antes, el factor común es no poder acceder o disponer de una vivienda, ¿no? Sí que es cierto que hay otros factores que no podemos obviar, ¿no? Pues la escasez de recursos económicos, sucesos personales y familiares traumáticos, situaciones de enfermedad mental, lo que os decía antes, que intentemos que no sean definitorios, pero que no pueden tampoco obviarse, es decir, que hay una suma, ¿no? Ahora veremos después un poco una propuesta un poco de cómo todo influye en que una persona acabe sin hogar de una manera más gráfica, ¿no? Desde luego, fundamental son los apoyos y los vínculos. Cuando una persona se queda sin empleo o incluso pierde su vivienda, si puede verse sostenido o sostenida por su familia o por una red de amigos, no se va a ver en situación de calle. Entonces es muy importante, y es algo que a veces no podemos trabajar tanto porque no están esos vínculos, es muy importante que pueda mantenerse una red de apoyo, ¿no? Yo seguramente, si yo me quedara sin empleo o perdiera mi vivienda, podría recurrir a mis hermanos, a mis familiares, ¿no?, amigos cercanos, y no me vería en una situación de sin hogar, ¿no? Entonces, bueno, es importante también el tema de los vínculos. Bueno, también nos podemos preguntar cuántas personas sin hogar hay en España, ¿no? Desde luego no hay datos exactos al respecto, ¿no? En este afán un poco por querer poner luz sobre el sinhogarismo hoy, ¿no? Estaría muy bien poder decir, ¿no?, qué dimensión tiene el sinhogarismo en España, pero es muy complicado, es muy difícil recoger toda la realidad de la exclusión residencial de manera estadística, precisamente por todas estas situaciones ocultas, porque es un fenómeno que además es difícil reconocer,
Pues es más fácil que te pregunten si estás separado o casado, o que si estás... bueno, pues determinadas preguntas que son más fáciles de contestar que si estás en una situación de sin hogar, ¿no? Con eso hay que contar. Entonces, entre que en los centros de acogida, en la calle, en pensiones, lo que os decía antes, en casas de conocidos, en infraviviendas, en locales, en asentamientos, hay realidades de sinhogarismo, es muy difícil hacer una aproximación más exacta. Entonces siempre hablamos de aproximaciones. Incluso el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, hace una aproximación, en 2012 es la última cifra oficial, de 23.000 personas, ¿no? Es un estudio que es insuficiente porque solo recoge datos de los centros asistenciales y de los comedores, con lo cual toda la realidad de la calle y de otras realidades más desconocidas de la exclusión residencial no queda recogida. Entonces esta cifra de 23.000 personas se queda corta. Nosotros, como entidad social, como Cáritas, decimos que entre 30 y 40.000 personas, más cerca de 40.000 que de 30.000, sería el número con el que nosotros acompañamos. Y solo Cáritas acompaña casi 40.000 personas en situación de sin hogar en todo el territorio, con lo cual hay que sumar, evidentemente, lo que otras entidades también acompañan, con lo cual estamos hablando de cerca de 40.000 personas, ¿no? Que son muchas. Y fuera de España, tanto FEANSA, que es la entidad que os comentaba a nivel europeo, como la Comisión Europea, estiman que pueden ser más de 400.000 personas las que estén sin hogar en toda Europa. Estamos hablando de cifras muy elevadas, cifras de alguna forma que reflejan esta indignidad, ¿no?, que nosotros queremos también, contra la que queremos luchar. Y algo que también es, yo creo que muy nuestro y que no nos podemos cansar de decir, es que detrás de cada cifra hay una persona, detrás de cada cifra hay un rostro. No podemos tampoco hablar de cifras y quedarnos solo con números, ¿no?, sino que cada una de esas personas suponen, pues muchas veces una situación de dolor, una situación dramática que nos debe movilizar y que nos debe invitar a comprometernos con ella, ¿no? Pues por justicia, por derecho, por dignidad e igualdad, es lo que hemos puesto, ¿no?, como algo que nos tiene que movilizar desde lo más profundo, ¿no? Por eso este año hemos insistido en el tema de la dignidad, en que la dignidad es algo que no podemos perder de vista y que es algo que nos une a todos como seres humanos, y que detrás de cada cifra hay una persona, ¿no? Por eso no nos gusta mucho perdernos en las cifras, ¿no?, porque pueden también tapar una realidad que está ahí. ¿Qué supone perder un hogar, no? Bueno, pues seguramente esto lo puede decir más quien haya perdido un hogar, ¿no? Muchas veces hablamos seguramente desde la teoría, pero el impacto que eso puede tener en la vida de cada uno y de cada una es muy grande y muy fuerte, ¿no? Podemos hacer aproximaciones a lo que entendemos que puede suponer perder un hogar, ¿no? Desde luego, cuando pensamos en nuestra casa, pensamos, joder, si me quedase sin casa, ¿no?, si no tuviera las llaves en el bolsillo cuando sé que voy a volver a casa y sé que están aquí, ¿no?, pues es el lugar donde me siento seguro, es el lugar donde me protejo, es el lugar donde puedo ejercitar mis derechos, ¿no? Y perder el hogar supone precisamente que de alguna forma se fragilice y me vuelva más vulnerable todavía a situaciones de exclusión, ¿no? Vamos a ir viendo elementos que también a veces son importantes recordar, ¿no?, que supone un hogar, pues un elemento de protección frente a los elementos naturales, a la intromisión, al delito. Un lugar para descansar, donde recuperarme, donde cuidarme, donde poder asearme, comer, donde poder guardar mis pertenencias. Una dirección, ¿no?, un lugar donde poder contactar. También donde poder realizar determinadas gestiones administrativas que me impiden, que si no tengo un hogar no las puedo realizar, ¿no?, como son el padrón, que al mismo tiempo me da derecho a recibir prestaciones como la renta garantizada o la atención sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante también poder contar con una dirección donde poder empadronarme, y un espacio personal que permite reconstruir mi propia vida, ¿no?, individual y familiar. También supone un espacio de socialización, de vínculos, ¿no?, donde yo puedo invitar a cenar a mis amigos o a mi familia si yo quiero. Un espacio donde poder también desarrollarme como persona, ¿no?, donde me puedo identificar, al que puedo pertenecer, ¿no? Un espacio de aprendizaje también, ¿no?, que permite reconstruir roles y estructuras de relación. Y sobre todo nos permite ejercer otros derechos, como aparte del derecho a la vivienda, otro tipo de derechos humanos, como son la salud, el empleo, la educación, la participación, la protección social, ¿no? O sea que es un lugar de referencia para el ejercicio de muchos de los otros derechos que también tenemos como seres humanos, ¿no?
Sí que queremos recalcar también desde el programa que el sinhogarismo es una cuestión de derechos humanos. Cuando hablamos de personas en situación de sin hogar, estamos hablando de que se está vulnerando un derecho humano, un derecho que está reconocido en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, también en la Carta Social Europea revisada del año 96, que todavía no está firmada por el Estado español, donde se incluye el derecho a la vivienda, y también desde luego en la Constitución española y en el artículo 47. Más allá de que esté recogido en lo escrito, ¿no? Yo creo que el reto precisamente es que se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, ahora que cada vez se habla más de derechos, que está la mirada de derechos, que los derechos están cada vez más presentes también incluso a nivel confederal, ¿no? A nivel de Cáritas cada vez se habla más de derechos, pues desde luego la vivienda es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Y como tal tampoco podemos dejarlo de lado, ¿no? Más allá de que luego haya deberes, que también es algo muy polémico, ¿no? Los deberes frente a los derechos existen por sí solos, no tienen una contraprestación. Los deberes de los que se puede hablar no tienen que ver con que luego se tenga derecho o no a algo, ¿no? Uno tiene derecho a la vivienda independientemente de que tenga otros deberes que cumple o no, igual que tiene derecho a la salud, igual que tiene derecho al trabajo, ¿no? Pero sí que queremos recalcar que el sinhogarismo cada vez más es una cuestión de derechos humanos. Bueno, y también por abordar un poco más allá de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? De la dificultad para acceder a un hogar, sí que es verdad que hay determinadas situaciones que favorecen, vamos a llamar procesos de vulneración, procesos un poco fragilizadores del ser humano, ¿no? Que hacen que una persona tenga mayores dificultades para poder mantenerse en un hogar. Entonces, bueno, hemos querido recoger algo que también está ya pues en algunos estudios hechos por la Universidad Complutense y por otros autores, ¿no? Que tiene que ver con los sucesos vitales estresantes, ¿no? Cómo las personas en situación de sin hogar han vivido muchas veces experiencias traumáticas en su vida en un número mayor de las que podemos vivir las personas que sí tenemos acceso a un hogar. Es decir, rupturas, separaciones, situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de pérdidas graves, ¿no? También situaciones de salud severas. Si nosotros podemos sufrir una serie de 3 o 4 sucesos vitales estresantes que se llaman a lo largo de nuestra vida, las personas en situación de sin hogar pueden llegar a vivir un promedio de 7 u 8, ¿no? Entonces todo eso, ese impacto que tiene en la vida de las personas, esas situaciones vitales estresantes sumadas, ¿no? Más una falta de apoyo, de vínculos, hace que la vulneración la capacidad de vulnerabilidad sea mayor, ¿no? Ante eso cada uno y cada una respondemos como sabemos, como hemos aprendido y como podemos, ¿no? Con lo cual también hay una cuestión de aprendizaje detrás que no podemos tampoco desmontar de un día para otro. Es decir, que una persona viene cuando nos la encontramos con una mochila muy cargada de muchas cosas y muchas veces pedimos que los resultados sean a veces rápidos, ¿no? Que los cambios se produzcan en un determinado tiempo y a veces es muy complicado para las propias personas incluso saber qué les está sucediendo, ¿no? El poder desgranar un poco todo esto. Entonces, por entender una foto un poco de lo que podría ser verse en una situación de sin hogar, para entenderlo como un proceso, no como algo que me ha pasado de repente, o sea, no cae un rayo del cielo y me convierto en una persona sin hogar, ¿no? Sino que tiene que ver con todo un proceso seguramente previo. Hemos querido señalar ahí pues estos dos ítems, ¿no? Importantes, los sucesos traumáticos y una falta de apoyo familiar o de vínculos, ¿no? Todo ello, dentro, como veis, un poco de la llave, está del acceso a la vivienda, ¿no? Si todo esto se me junta, pues es muy fácil que acabe en situación de sin hogar, ¿no? Ahí veis algunos ejemplos de sucesos traumáticos un poco que todos y todas podemos vivir en nuestra vida, ¿no? Pero que muchas veces, lo que os decía antes, se dan en mayor proporción en las personas sin hogar, ¿no? La muerte de un familiar, una separación, un divorcio, situación de desempleo, falta de recursos, dificultades de salud, ¿no? Entonces, bueno, se va convirtiendo todo eso en una bola, ¿no? Que nos tira del pie hacia abajo, que hace muy difícil que sin ayuda podamos salir hacia adelante, ¿no? Y nos podemos preguntar si soportaríamos este proceso, ¿no? Bueno, ¿qué soluciones ofrecemos? Cuando hablamos de soluciones me refiero a respuestas, ¿no? También, no solo Cáritas, sino también qué se ofrece como modelos de alojamiento, como modelos de recuperación ante las situaciones de sin hogar. Pues hay diferentes modelos y diferentes maneras. Vamos a ver aquí 2 o 3 principales. No son mejores ni peores, sino que son distintas. Y ahora vamos a ir viendo una por una.
El famoso modelo en escalera sería algo procesual, ¿no? Algo como ir subiendo, como veis en el dibujo, ¿no? Sería un modelo que quizás sea el que mayor desarrollo tiene en la Confederación. Lo que mayor ofrecemos como Cáritas en todo el territorio pues son este recorrido un poco, ¿no? De pasar de situación de calle a un centro de acogida, a una vivienda, para luego poder llegar a una vivienda independiente, ¿no? Como ir superando etapas, escalones, ¿no? A través de distintos recursos residenciales en los que es necesario pasar por uno para llegar al siguiente, ¿no? No se dan tanto saltos de uno a otro, sino que bueno, se va generando todo un proceso que tiene un fin, ¿no? Como que tuviera un principio y un fin, que es de la calle a la vivienda independiente. Esto tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Tiene puntos fuertes, que son precisamente que llega a más personas, ¿no? El alcance que tiene este modelo para las personas sin hogar de una ciudad es más grande, ¿no? Porque abarca todas las situaciones. También tiene un alto nivel de especialización y de coordinación en la respuesta que puede ofrecer, y también tiene diversidad y calidad de los recursos disponibles, es decir, que muchas veces, bueno, pues podemos ofrecer un abanico diferenciado, ¿no? Pues para personas sin hogar extranjeras, para personas sin hogar con consumos, para personas sin hogar, ¿no? Que vayan de la calle a un centro, ¿no? Y esos centros pueden seguramente muchas veces especializarse. Los puntos débiles precisamente uno de ellos es la eficiencia en conseguir salidas efectivas y definitivas de la situación de sin hogar, ¿no? Muchas veces se dan este efecto puerta giratoria de que una vez que se ha terminado también un proceso, bueno, pues por la propia vida, por el propio recorrido de la persona, a veces se vuelve al inicio o se retrocede. Y también que para perfiles o para situaciones más cronificadas no funciona tan bien, no tiene un elevado índice de resultado. Cuando hablamos de resultado es recuperación, de inclusión, ¿no? De que la persona pueda acceder a una vivienda por su propio pie. Ya no entramos en que trabaje o no, sino que pueda mantenerse en esa vivienda durante un tiempo determinado, ¿no? Y la persona no es que no sea activa, como parecía, por eso aparece entrecomillada, sino que es quizá menos activa, ¿no? Esto va condicionado muchas veces a un recorrido en el que los profesionales también estamos ahí un poco orientando ese proceso, ¿no? Acompañando muy de cerca. Luego hay otros modelos que creo que también los tenemos nosotros con cierto desarrollo en la Confederación. Viene la tipología en inglés porque es como más internacionalmente se conocen, ¿no? Como más aceptado está el modelo Housing Led, que sería la vivienda en el centro, ¿no? Viene a decir un poco que es la vivienda la que marca todo el acompañamiento que hacemos como solución y como medida preventiva a la exclusión social, ¿no? Pone en valor el que las personas pasen a una vivienda lo antes posible, que la vivienda sea una herramienta para trabajar precisamente la inclusión de las personas, ¿no? No tanto a través de los centros, sino a través de dispositivos que tienen más que ver con viviendas o lo más similar a una vivienda, ¿no? Bueno, y ahí veis algunas de sus... ahora vamos a ver algunos de sus puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Pero de alguna manera el seguimiento también hace que la persona vaya un poco pudiendo definir su propio camino, ¿no? De una manera más clara que en el modelo de escalera, así como que la duración de la estancia no está tan determinada por ir cumpliendo una serie de requisitos. No hablo de la situación de vuestra Cáritas diocesana, ¿eh? Esto es un ejemplo un poco en general de cómo están los modelos de alojamiento en general en la atención a personas sin hogar. Y luego en el Housing First, que es algo que ha tenido mayor presencia en los últimos años y que tiene que ver con la cesión, con el acceso, a una vivienda inmediatamente desde la calle, ¿no? Esto viene de Europa y de Estados Unidos en origen y de Canadá, y en España lleva poquitos años implantado. Nosotros como Confederación no tenemos demasiados proyectos, ha empezado a haber alguno, pero lo que se requiere sobre todo es que haya un parque de vivienda accesible, es decir, que una persona salga de la calle, ahí vienen algunos de sus requisitos, directamente de la calle a una vivienda, sin pasar por un centro previo, sin pasar por un dispositivo, sino que se contempla precisamente el alojamiento como un derecho humano al que deben tener acceso todas las personas, ¿no? Tiene una serie de requisitos que lo constriñen, ¿no? Que hacen también que sea, dentro de los peros que tiene este modelo, pues es que no todo el mundo puede acceder, ¿eh? Tienes que llevar más de 3 años en la calle, tienes que tener una situación de salud mental, de trastorno mental severo, abuso de sustancias, y entonces es como para las personas que están en una situación de mayor deterioro, que pasan directamente de la calle a una vivienda, sin que eso contemple una temporalidad, ¿eh? Estamos hablando de viviendas definitivas. Esto precisamente es difícil de sostener en un país en el que no tenemos vivienda pública casi.
En un parque de vivienda privado es difícil garantizar una vivienda permanente a alguien, ¿no? Pero bueno, lo quiero poner como ejemplo, no porque sea mejor ni porque sea lo bueno, ¿eh? Yo creo que con esto también hay que ser honestos y saber que cada persona va a necesitar un dispositivo en un momento de su vida diferente. A veces necesitará más apoyo, a veces menos, ¿no? Pero es importante que por lo menos sepamos que otras cosas se están desarrollando o que otras realidades de acompañamiento en vivienda se están dando, ¿no? Bueno, el Housing First requiere una única visita a la semana, el acompañamiento a esa demanda de la persona participante, con lo cual no hay una intervención más allá de una vez a la semana, a no ser que la persona lo demande. Si una persona quiere tener una única intervención semanal, la puede tener, ¿no? Precisamente tiene un alto índice de mantenimiento en la vivienda, es uno de los pros que tiene este modelo y que es económicamente más asequible o más barato que los gastos que produce un centro de acogida, sumado también con los ingresos en hospitales que se reducen estando en una vivienda, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues esto es una golosina también para las administraciones, porque en el fondo se está abaratando también lo que cuesta el atender a las personas sin hogar. Pero ya decimos que sin un parque público de vivienda que sostenga esto, nos parece difícil. También hay algo como la gestión de la soledad que no está muy claro, ¿no? Cómo se soluciona una persona viviendo sola en una vivienda, por mucho que tenga un equipo de apoyo detrás que pueda ir, tiene unos retos por delante en cuanto a mantenerse sola, ¿no? Que también es uno de los puntos, digamos, débiles de este modelo, ¿no? Que no comparten piso, son personas en un piso individual. Bueno, y quedan resumidos un poco, ¿no? Los puntos fuertes serían que no hay límite de tiempo en la estancia, que la persona se responsabiliza del proceso de mejora y pide cuándo hacer ese acompañamiento, esa demanda de la persona, es un modelo más económico. Y como puntos débiles, bueno, pues precisamente son viviendas en las que están solos en medio de una comunidad de vecinos que también hay que acompañar. A veces se producen dificultades en la convivencia con comunidades vecinales y propietarios. También hay muchas personas que, más allá de entrar en un piso y aquí me quedo, es que no tiene por qué haber ningún otro movimiento, con lo cual a veces se estanca también el proceso. Hay personas que entran en la vivienda y como ya tengo la vivienda, pues no me planteo nada más, ¿no? Lo que os pongo ahí, la gestión de la soledad también, ¿no? Bueno, pues hay algunas sombras también en este modelo, con lo cual lo que os quiero venir a decir con esto es que ni el modelo de escalera, ni el housing led, que sería más la vivienda centrada, o sea, la vivienda en el centro como modelo, ¿no? Acceso a pisos, priorizando el acceso a pisos, y luego el housing first, que sería entrar directamente de la calle a una vivienda. Va a haber personas que necesiten unos u otros, ¿no? Entonces tenemos que estar disponibles y saber también qué queremos ofrecer y qué podemos ofrecer. Dentro de nuestro modelo de acompañamiento, evidentemente tenemos una opción preferencial por las personas en situación de grave exclusión, ¿no? Desde nuestro ser iglesia he querido recuperar algunos párrafos del Evangelii Gaudium del Papa Francisco, aunque bueno, cada uno de los papas, incluso si vamos al Evangelio, que sería quizá nuestra primera fuente de inspiración, pues ahí está todo dicho, ¿no? Pero por traerlo a algo más actual, nuestra opción preferencial por las personas en situación de exclusión social es clara, ¿no? Cáritas, estamos con los últimos y no atendidos, ¿no? Precisamente, bueno, os he puesto ahí unos párrafos del Papa Francisco, ¿no? De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino deshechos y sobrantes, ¿no? Y ante eso, pues nosotros tenemos mucho que decir, sobre todo mucho más que estar, ¿no? Nuestro fuerte es el acompañar desde ese ser iglesia, desde nuestras caritas parroquiales, desde nuestra acción de base, desde los centros especializados también, ¿no? Pero, sobre todo, no sé si falta aquí alguna. Perdonad. También desde nuestro modelo de acción social, como Cáritas, y desde nuestro modelo de acción social realizamos un acompañamiento integral, ¿no? Lo que hablamos, tenemos en cuenta todas las situaciones de la persona, no solo la carencia de vivienda, ¿no?
y ponemos a la persona en el centro, algo que siempre decimos, pero que no debemos cansarnos de recordar, ¿no? Que es la persona la que está en el centro, no es nuestro interés, no es nuestra necesidad, no es ni siquiera la situación de nuestra Cáritas la que tiene que estar en el centro, sino la persona. Hay 4 ejes, la complementariedad de nuestra acción, que muchas veces no es fácil, ¿no? Que no seamos los únicos y las únicas que estamos acompañando a las personas, ¿no? Nuestra acción es subsidiaria de la de las administraciones y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Aunque lo hagamos con todo el amor del mundo, con toda la entrega y con todo el cariño, nuestra acción es complementaria a la de otros y debería ser subsidiaria de la administración. Entonces no podemos dejar de pedir, esto se une también con la acción de incidencia política, que la administración se haga cargo y sea quien garantice el derecho de la vivienda, el derecho a la salud. Nosotros podemos acompañar en el acceso, pero nuestra acción tiene que ser siempre subsidiaria y complementaria a la de la administración. Y sobre todo, bueno, un ejemplo es la campaña, ¿no? Uno de los fuertes también de este programa es la sensibilización, ¿no? Cómo poder transmitir a la sociedad quiénes somos, qué queremos decir, qué queremos cada año transmitir, ¿no? Y algo en lo que también creo que tenemos una tarea pendiente, ¿no? Seguramente la incidencia política, la denuncia es algo que nos cuesta más. Somos grandes expertos y expertas en ir de la mano de las personas, ¿no? En acompañar procesos, en estar disponibles, pero nos falta seguramente poder sentarnos más con la administración y sacarles un poco los colores, que a veces también lo tenemos que hacer, ¿no? Decir, oye, esto lo tendréis que hacer vosotros y lo estamos haciendo nosotros. Tenemos espacios y si no los tenemos tendríamos que intentar crearlos, ¿no? De comunicación con la administración, con los servicios sociales, con las direcciones generales, para poder transmitir no que no vamos a hacer las cosas, sino que queremos hacerlas juntos y que queremos que vosotros, administración, también las hagáis, ¿no? Y ese espacio nos cuesta a veces más, ¿no? En eso como que nos retraemos un poco. Y luego también desde el modelo de acción social, desde el MAS, pues fortalecer el trabajo en red, ¿no? Lo importante que es también que podamos coordinarnos, que podamos construir juntos y juntas esas redes de inclusión, ¿no? O sea que tenemos ahí en nuestro propio ser ya como Cáritas muy reflejado cómo acompañar, ¿no? De alguna manera. Ahí os ponía un ejemplo también de este paraguas de los derechos, ¿no? Cómo la vivienda está dentro del resto del paraguas del ejercicio de los derechos, ¿no? Ese acompañamiento integral en todas las áreas, ¿no? No solo en vivienda. Esta evolución que hemos ido viendo también de personas sin hogar, ¿no? El paso de sin techo, transeúnte, indigente, ¿no? Todo esto, esta importancia que tiene el lenguaje que hemos ido intentando dejar atrás y estamos hablando desde algo más digno de personas sin hogar, también ha tenido su evolución en la campaña de personas sin hogar. Llevamos ya 24 años haciendo la campaña, el año que viene haremos 25 años. Y también es importante hacer una retrospectiva, me pareció interesante que viéramos cómo desde el año 92 han ido cambiando los carteles de la campaña de personas sin hogar para que también veamos cómo se ha ido haciendo una evolución natural en las propuestas que desde Cáritas hacíamos respecto al Día de las Personas sin Hogar. Como veis también este último quinquenio pasado pues tenían todos los carteles de los últimos 5 años, tenían un formato más o menos similar, que ahora ya pues empezamos un nuevo periodo y cambiamos, ¿no? La campaña, bueno, en todo este tiempo ha incorporado, una de las grandes fuertes es que ha incorporado otras grandes plataformas, entidades sociales que trabajan con personas sin hogar, como son FACIAM, que es la red de atención a personas sin hogar, también de entidades de Iglesia, con muchas entidades de Madrid y otra también de Asturias. FEPS, BSTB, que es la red de atención a personas sin hogar de Bilbao, y la SAPS, que es la de Barcelona. En todos estos años se han ido incorporando, con lo cual la campaña de personas sin hogar, para que esté organizada por Cáritas y seamos nosotros los principales, digamos, quienes hacemos la campaña, se han incorporado estas entidades también, ¿no? Es la única campaña de sensibilización sobre la situación de las personas sin hogar con presencia y desarrollo estatal, que desarrollamos las entidades sociales de manera conjunta y queda recogida esas 4 categorías etos que vimos al principio, ¿no? De sin techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada, aunque se centra siempre en las situaciones de mayor exclusión, ¿no? En la 1 y la 2, que serían sin techo o sin vivienda. Sobre todo intentamos transmitir un mensaje de derechos ya desde hace tiempo, ¿no? Claves de exclusión, de desigualdad y de pobreza frente a interpretaciones que hacen referencia a situaciones individuales, como hemos visto antes. Intentamos hacer mucho hincapié precisamente en el tema de los derechos. Y Nadie sin hogar ya se ha convertido en algo más que un lema. En todos estos años, bueno, pues se convierte casi en un compromiso, ¿no? Un compromiso que tenemos
todos los días, en todas partes, no solo en la campaña. Aunque en la campaña, evidentemente, toma más relieve y se hacen más acciones de calle, se ven más, pero no es algo que quede solo circunscrito a la semana de las personas sin hogar, y así queremos que sea, ¿no? Que sea algo que se extiende a todo el año. Habréis visto también que hay un nuevo logotipo este año, han cambiado algo los materiales. El Nadie sin Hogar, que es la casita, está gris con la flecha roja hacia abajo, pues es lo que veníamos teniendo de unos años para acá. Y ahora tenemos el logo de la casita blanca que aparece abajo, ¿no? Nos parecía también que era un reto seguir incorporando una casita, que la casita estuviera presente de alguna manera, pero que tuviera también, bueno, pues que se fuera un poco modernizando con los años, ¿no? Entonces nos hicieron una propuesta de creatividad y nos pareció, bueno, nos gustó. Y bueno, venía un poco la explicación de por qué hemos elegido este logo, ¿no? Como no sé si puede ver bien ahí, pero lo de Nadie sin Hogar, bueno, pues la H, una H mayúscula que pasa a ser una H minúscula, podría ser la casita, ¿no? Si veis un poco la H arriba en el primer concepto, y luego un poco la H de casa, de hogar, y la mano, ¿no? Como la mano de abrir y proteger podría ser un poco el símil con la casita también, ¿no? De la H. Todos estos conceptos un poco de creatividad que nos transmitieron y que nos gustaron, y nos hemos quedado finalmente con el logo que veis ahí. Lo digo porque es algo que veníamos también siendo muy simbólico, ¿no? en nuestra presencia, y que ahora va a ser de esa manera. También lo habréis visto en los materiales de este año, no sé si hay alguna camiseta o la bolsa o alguna cosa que hayáis visto por ahí. Sí la he traído. Estamos haciendo merchandising aquí. No, hombre, para que lo conozcan y lo vean, que luego Claro. por ahí no saben de dónde han salido. Sí. Bueno, son materiales que se han hecho este año y que se seguirán incorporando en próximas campañas, ¿no? Sobre todo, intentar, sin enrollarme demasiado, el objetivo de este nuevo periodo. En 2015 terminamos un quinquenio, que fue el de 2015, en el que decíamos que nadie durmiendo en la calle, ¿no? En 2015, eso evidentemente, pues tristemente no ha sido posible, con lo cual no tenemos que dejar de pedir que nadie duerma en la calle, ¿no? Pero sí nos parecía interesante hacer periodos que fueran, bueno, pues reconocibles, ¿no? Que ahora empezara un nuevo periodo, 2016-2018, en el que ya también sepamos desde el principio que queremos poner en valor en este trienio, ¿no? Y es un poco precisamente que toda persona viva con dignidad en un hogar, en paz y de manera permanente, ¿no? Nos interesa que la campaña sirva para sensibilizar, pero también para movilizar. No queremos simplemente transmitir información, queremos que esto sea también un poco un azote, ¿no? Que nos digan, venga, pa'lante, ¿no? Que nos informemos, que nos formemos, que tomemos conciencia y que nos pongamos en marcha, ¿no? Es una campaña que pretende también que podamos ser agentes de dignidad, todos y todas, cada día, ¿no? Para eso, bueno, pues proponemos un nuevo periodo de 3 años, 2016, 2017, 2018, en el que, bueno, ahí viene un poco reflejado, aunque lo tenéis en los materiales de este año, en la guía de campaña lo veréis si tenéis acceso a ello más desarrollado, cómo queremos poner en valor la dignidad en 2016, en 2017 los derechos y en 2018 la posibilidad, ¿no? Que serían ejes de la inclusión. Es decir, que para que una persona pueda salir hacia adelante, hacia situaciones de mayor inclusión, es necesario que se den los 3 ejes, ¿no? Que por un lado haya un reconocimiento de la dignidad, del ejercicio de los derechos y también una confianza y una esperanza en la posibilidad de la inclusión, ¿no? Que fue también uno de los lemas del año pasado, en 2018, lo recordaremos. No me voy a parar demasiado porque lo tenéis además en los materiales de campaña, lo podéis recurrir a verlo a ello. Y sí hablar un poco de por qué hablamos de dignidad este año, ¿no? También veremos ahora el vídeo de campaña un poco para finalizar, en el que nos preguntamos qué es eso de la dignidad, ¿no? Que parece que es algo que está en boca de todos, ¿no? Pero que es importante también un poco que lo actualicemos a las personas con las que nos encontramos cada día, ¿no? Al valor que tiene cada persona, cualquier ser humano, por el simple hecho de serlo, ¿no? Es el valor inherente. Bueno, lo que acabo de decir es el valor inherente que tiene el ser humano por el simple hecho de serlo. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, ¿no? Sino que es consustancial al ser humano. Nadie me puede dar mi dignidad. Yo la tengo por el simple hecho de ser persona. Y mi dignidad es igual que la tuya, ¿no? Y de hecho, si tú no puedes vivir tu dignidad, yo no puedo tampoco estar viviendo la mía adecuadamente, ¿no? Si mientras no pensemos que la dignidad del otro es mi propia dignidad, también vamos a siempre estar faltos, ¿no? Se basa también en el respeto, sin importar cómo seamos, ni de dónde procedamos, ni de nuestra condición social, ¿no? Y precisamente reconocer estas diferencias nos enriquece, ¿no? Se afirma la propia dignidad del individuo fundamentada en el respeto. Pero sí que no se nos olvide que nadie nos la puede dar ni quitar, ¿no? Que todos nacemos libres e iguales, como dice el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, en dignidad y en derechos.
y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Esto es por recordar que no solo somos nosotros, también quienes hablamos de dignidad, ¿no? Sino que queda recogido tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en otros pactos posteriores en los que se habla de la inherente dignidad de todas las personas o de cómo las situaciones de pobreza y exclusión constituyen una violación de los derechos y de la dignidad, ¿no? Con lo cual, las situaciones de pobreza son situaciones indignas, ¿no? No lo serían tanto las personas como las situaciones que viven, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Pues de respeto, de diferencia, de algo que es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mi propia dignidad. Hablamos de derechos, hablamos también de igualdad y hablamos también de visibilidad, que es un poco lo que planteamos en el sublema de la campaña de este año. Ese hazme visible es un canto también un poco a la dignidad, reconóceme, ¿no? Vamos a hacer visible algo que está muy oculto, que precisamente por oculto es desconocido, ¿no? La dignidad también está presente en algo muy nuestro, ¿no? Ese trato fraternal también que tenemos como hermanos entre personas, ¿no? Me preocupa lo que te pasa, me pongo en tu lugar, me importas, te veo, no paso de largo, ¿no? Apelamos de alguna manera a la empatía y a la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y eso es algo que como Cáritas también, bueno, yo creo que lo hacemos con mucho corazón y cada día, ¿no? Lo que os decía, este hazme visible es una petición clara al reconocimiento de la propia dignidad, ¿no? Y también, mientras no te vea, mientras no te reconozca, lo que os decía antes, no puedo reconocerme también en ti y ver mi propia dignidad en ti, ¿no? Entonces ahí está el clamor también de este año de hazme visible, como un grito un poco incluso de dolor, ¿no? Algo que también muchas veces si les preguntamos a las personas, lo veréis también en el vídeo, pues nos dicen, ¿no? Es como que esté en la calle y que nadie al pasar me pueda decir hola o que yo salude a alguien y no me conteste, ¿no? El dolor que eso produce, no somos conscientes muchas veces de lo hondo que puede calar en las personas, sino precisamente en no reconocerlas, ¿no? En no hacerlas visibles. Y antes de... Bueno, lo ponemos luego al final, el vídeo de campaña de este año. ¿Habéis tenido ocasión de verlo? El vídeo de la campaña de este año, pues así luego finalizamos con él. También nos gusta recordar en cada campaña algunos datos, sin querer entrar demasiado en las cifras, perdón, algunos datos que nos hagan un poco, también que nos remuevan un poquito, ¿no? Que nos recuerden precisamente todo lo que queda por hacer, como elementos también un poco de discernimiento y de análisis, ¿no? Entonces hay un documento dentro de los materiales de campaña que lo podéis también descargar de la página web de Cáritas Española, en caritas.es están todos los materiales de campaña, podéis descargaros un montón de materiales que hay para la campaña de este año, y un documento es precisamente este, ¿no? En el que queda reflejada qué tipo de sociedad vivimos, ¿no? Entonces hay varias páginas un poco reflejando precisamente cómo la sociedad en la que vivimos actualmente hay una gran desigualdad que no es fruto únicamente de la crisis, de la que parece que vamos saliendo, pero que ha arrastrado muchas situaciones de dolor y de dificultad que no se han superado. Entonces, muchas situaciones de exclusión social ya venían de antes de la crisis. Esto también lo dicen en FOESA, ¿no? En el informe FOESA que sacan. 2 de cada 3 personas en situación de exclusión ya se encontraban en ella antes de la crisis. Como desde 2007 el crecimiento de la desigualdad es generalizado y cada vez más la gente es más rica y la gente más pobre es más pobre. Como las situaciones de integración total también, ¿no? De integración plena, van descendiendo. Y cómo se va haciendo cada vez más, se va extendiendo más las situaciones de pobreza, aunque no sea pobreza severa, pero sí el umbral de la pobreza, el 22,2% de la población estaría bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Antes hablábamos del descarte, ¿no? Como nos recordaba también el Papa Francisco, las personas descartadas, y precisamente cuando las personas son privadas de su hogar, estamos hablando de un descarte máximo, ¿no? Queríamos recordar de nuevo las 40.000 personas en situación de sin hogar que viven en España, ¿no? Como ejemplos también de situaciones indignas, ¿no? Que de alguna forma nos tienen que tocar en la conciencia. Las 68.000 ejecuciones hipotecarias que tuvieron lugar en 2015, o cómo esta inseguridad en la vivienda, sin que suponga vivir en la calle, sino que supone vivir en una vivienda sin título legal, con notificación de abandono, bajo amenaza de violencia, afecta a 1,1 millones de hogares. Y como las viviendas inadecuadas, ¿no? Como veíamos antes, chabolas, estructuras temporales, asentamientos, sin suministros, afecta ya a 1,4 millones de hogares. Estos son datos también que nos han
facilitado a los compañeros de estudios de FOESA. Con lo cual todavía tenemos mucho que hacer. Ante todo esto, bueno, pues algunos retos también que decíamos al principio, hemos visto un poco los rostros y por ir finalizando, pues ver algunos retos que tenemos a futuro, ¿no? La participación, la presencia de las personas en hogar, dentro de esa visibilidad que decimos este año, es imprescindible también que vaya habiendo espacios de participación, que las propias personas sin hogar estén involucradas en su propio proceso. Muchas veces que estén aquí hoy, por ejemplo, ¿no? A mí no me parecería tampoco muy disparatado que en un futuro, como os decía al principio, pues estuvieran aquí las personas, que fueran ellas quienes hablaran de su experiencia, ¿no? Y tenemos pues retos también más allá de que participen en la colaboración. Muchas veces se queda en una mera colaboración en tareas de limpieza o en tareas domésticas, sin quitarle valor ni mucho menos a lo que puede estructurar eso en la propia vida de la persona, lo que puede ayudar a que recupere hábitos, pero no es solo eso la participación. Cuando hablamos de participación hablamos de procesos más profundos, ¿no? De que también incluso en la toma de decisiones de su propia vida podamos favorecer esa participación, ¿no? Que muchas veces vamos conduciendo un poco hacia dónde debe ir el camino de la inclusión y la propia persona es la que tiene que decir por dónde, ¿no? Pero yo creo que la participación es algo que nos tenemos que seguir cuestionando. También la formación, ¿no? Yo creo que debemos estar en permanente aprendizaje y revisión, ¿no? Como personas que estamos en contacto con otras personas, no solo desde la teoría, sino desde lo que me interpela a mí, estar contigo, ¿no? Yo me dejo un poco impregnar de mi encuentro contigo, ¿no? Que me llevo, más allá de aprender conocimiento, ¿no? Sino que estemos un poco con la cabeza y con el corazón, como ponemos ahí, intentando dejar que entren cosas nuevas, ¿no? Porque si no estamos condenados a repetir lo mismo una y otra vez. Entonces es muy importante que también vayamos ampliando esa formación. También el trabajo en red y colaborativo, ¿no? Que podamos ir afrontando el trabajar juntos con otros y con otras, ¿no? Que la famosa, es más que la suma de las partes el todo, pues de alguna forma lo mismo, ¿no? Tenemos que creernos que juntos y juntas sumamos más, ¿no? Que lo hacemos muy bien, eso es verdad, pero no tenemos que hacerlo solos, ¿no? Esa mirada de derechos también es un reto, ¿no? Un abordaje integral, además del acceso a la vivienda, garantizando también pues, el acceso a la salud, que podamos acompañar en la búsqueda de empleo, en la protección social, de poner una reclamación, de hacer una solicitud de vivienda pública con la persona, ¿no? Que también podamos ir acompañando todo ese ejercicio de derechos fundamentales que no son solo los de la vivienda. Y también algo que a veces intentamos hacer, pero no siempre es posible, que es la recuperación de vínculos, ¿no? Como hemos visto, qué importante es que una persona tenga una red de apoyo, que tenga una red de sostén, que a veces se recuperen lazos perdidos, que se recuperen contactos con padres, con hermanos, con hijos. A veces es imposible, porque están rotos, porque hay una desconfianza ya instaurada muy difícil de volver a regenerar, pero es verdad que a veces no lo intentamos. Entonces, esa labor un poco de intentar que la persona recupere, si quiere, desde luego, alguno de sus vínculos, que seamos mediadores, ¿no? de esa reconstrucción de vínculos, pues también es importante y yo creo que es un reto más allá de los recursos que nos tenemos también que plantear, ¿no? Siempre con una mirada confederal, ¿eh? No entenderlo como que con toda la experiencia que yo también voy teniendo, voy viendo retos que tenemos como Confederación de Cáritas. También lo que os decía antes, la incidencia y la denuncia, ¿no? Somos expertos en acompañar, en ir de la mano, en estar disponibles, pero toda esta labor de denuncia y de incidencia ante la administración a veces nos cuesta un poco más y estaría bien que la pudiéramos desarrollar mejor. Y luego, bueno, pues una invitación a dejarnos sentir también la herida, ¿no? Una invitación también a que nos dejemos un poco interpelar por la presencia del otro, ¿no? Que no nos escapemos, que nos preguntemos qué me está pasando para que no me pase nada, ¿no? Que de alguna forma, como pongo ahí en el texto, os voy a dejar de todas formas el PowerPoint y si queréis también luego lo podéis compartir, ¿no? Pero que nos preguntemos cómo hago para no sentir todo este dolor, ¿no? Qué capas me pongo, qué estructuras defensivas un poco, ¿no? También me pongo alrededor para poder sobrellevar que está el otro tirado diciéndome aquí estoy, ¿no? Y hay poco que no puedo hacer. Pero como decía antes también la persona del vídeo, ¿no? Pues lo de los milagros acaban ocurriendo, no lo podemos dejar de olvidar, ¿no? Sí quedarnos un poco con el último párrafo de aún no sé cómo, pero sé que quiero ser ese ser humano. El que se implica y se mancha y se muere un poco cada vez. El que se niega a ser un simple espectador y mantenerse a salvo. El que se rebela contra el hacer del otro una mercancía que le complazca.
el que sabe que no hay afuera, que vivimos siempre en las manos de los otros, atrapados en las manos de los otros. Así nacimos, así moriremos, sin escapatoria. El que se sabe siempre en el mundo y con los otros, el que se implica con todas sus consecuencias, el que en última instancia se deja sentir la herida. Bueno, pues una invitación también a dejarnos sentir la herida, ¿no? Y bueno, como invitación un poco final, es imprescindible que todo esto nos movilice, lo que os decía también de que la campaña pretende movilizar también, ¿no? Y que nos comprometamos, ¿no? Que seamos agentes de dignidad también durante todo el año, que no sea simplemente transmitir un díptico, sino que realmente desde ese dejarnos sentir la herida nos comprometamos con el otro de una manera profunda, ¿no? Y precisamente si cambiamos la forma de ver las cosas cambiarán de forma, ¿no? Creer es crear, que eso no se nos olvide. Y ya como cierre, bueno, recordaros las 3 cosas que nosotros planteamos como propuestas dentro de Gestos para la Dignidad. Este año, más que pedimos, que lo incorporábamos en otras campañas, ¿no? Que pedimos a las administraciones, que pedimos a la ciudadanía, proponemos 3 gestos que no son sencillos, pero que nos parecen necesarios para esa dignidad de todas las personas, ¿no? Es fundamental la visibilidad y el reconocimiento de las personas en situación de sin hogar, como veníamos diciendo, ¿no? Es fundamental que miremos con otros ojos, ¿no? Que nos cambiemos esas gafas y que nos saquen de la cómoda miopía en la que vivimos. Y por supuesto es necesario un compromiso de las administraciones para desarrollar políticas que pongan a las personas en el centro, ¿no? No podemos ir tampoco solo. La administración, lo que os decía, tiene que ser también quien ponga en valor esta garantía de acceso a derechos fundamentales. Con lo cual proponemos a la administración también que esas políticas que se desarrollen pongan realmente a las personas en el centro. Y proponemos también que se creen mensajes positivos, ¿no? Mensajes de capacidad, también mensajes de salir adelante, ¿no? Que luchen contra la discriminación y el estigma que sufren las personas en situación de sin hogar, porque muchas veces se quedan un poco en la anécdota. Sí que es verdad que a veces, pues, bueno, pues en las situaciones más, como decir, más morbosas, ¿no? Los fallecimientos, las peleas, los crímenes, ¿no? Bueno, pues como cuando se habla de personas sin hogar se hable de salir hacia adelante, se hable de inclusión, se hable también de mensajes positivos. Vamos a ver si nos hemos parado a pensar qué es eso de la dignidad, ¿no? Que es algo que todo el mundo habla o da por hecho que se sabe, pero que realmente uno se lo pregunta y se queda así como diciendo, anda, ¿y qué es esto de la dignidad? La dignidad para mí, lo que estoy viviendo ahora. La palabra dignidad es, estés en la calle o no estés en la calle, al menos que se trate con respeto. No que te vean en la calle y ni te pregunten cómo estás. Porque cuando estás en la calle la gente no se molesta. Es como que no te ven. Que estoy diciendo buenas tardes, buenos días, hermano, ¿me puedes dar una moneda? ¿Me puedes dar una ayuda? Y te ignoran. Pero si hoy en el lugar en el que me encuentro yo hoy te puedes encontrar tú mañana. Mi problema de estar en la situación en la que estoy es por el problema de las adicciones, porque mi familia es una familia solvente y no hubiera habido ningún problema para yo haber hecho una vida normalizada, pero claro, cuando las drogas interfieren en tu vida, las dos cosas no se pueden hacer. Cuando yo llegué, yo trabajando antes en la calle. Después yo he cambiado porque esto no es lo que yo me gusta, porque la situación yo he encontrado me empuja para esto. En Camerún, si no tienes tu padre o tu madre que está trabajando, para vivir es muy difícil. Ahí no hay trabajo, entonces un día me dijo que iba a buscar mi vida, entonces gracias a Dios estoy aquí. La verdad, pues yo parecía aquí cuando llegué, pues como dije, que un muerto, un cadáver, malo, estropeado, que viene todo aquí. Me han apoyado muy bien. Aquí el mismo día que entré, pues tanto voluntarios, compañeros, todo, pues me abrieron las puertas, me abrieron su corazón. Desde que estoy trabajando
con personas sin hogar, he entendido la sensibilidad que tiene la gente que está en la calle y el cariño y el respeto que se merecen. Hay gente buena que te ayuda. Vienes aquí y te das cuenta que hay gente que sí se preocupa porque recuperemos la vida que hemos perdido en la calle. Para nosotros es importante que la persona que entra por la puerta con sus objetivos, cada uno los suyos, con su idea de lo que va a hacer, pues se sienta en un hogar. Me dicen algunos, ¿a dónde vas a hablar? Digo, a mi casa. O sea, con qué felicidad es, con qué cariño, con qué amor, digo, mi casa. El trato que dan a las personas, aquí en ese sentido me gusta porque intentan que la persona vuelva a tener autoestima y que crea en sí, que vuelva a tener esperanza. Yo creo que aquí eso se cuida mucho y ellos lo valoran. Yo soy uno de los que han acabado el programa como mis compañeros, como algunos de mis compañeros con éxito. Todo ha sido bastante rodado, acabar el programa, tener la suerte de encontrar un trabajo que me han ayudado a tener un trabajo para poder subsistir, para no estar en la calle o para no volver a recaer en las drogas o en la bebida. Yo estoy cansado ya de sufrir, estoy cansado ya, quiero vivir. Yo quiero estudiar, de verdad, tener ganas para estudiar, esto es mi motivo y todos. Quiero estudiar de enfermera o algo como de pastelería, algo más sencillo. Una meta, tener un trabajo. Un sitio donde vivir, reorganizar otra vez, empezar de cero, vamos, mis amistades y cuando tenga que ser pareja. Salud y trabajo. Y tampoco pido nada más. Tener a mis hijas el día de mañana, eso sería lo más. Si sigue habiendo más de 40.000 personas durmiendo en la calle, no estamos respetando los derechos humanos.